porque el nuevo racismo, este racismo líquido, es mucho más respetable, porque en su composición y su contenido, si lo analizáramos químicamente, aparecen elementos de valoración de la igualdad y de la no discriminación, junto con otros que son profundamente racistas. Por eso, la peor mentira es aquella que contiene dosis de verdad, ¿no? La mejor mentira es una buena verdad, ¿no? Particularmente en Europa están preocupados, en este documento, con el hecho de que las víctimas no defienden sus derechos, ni conocen los derechos que les asisten, ni son capaces muy a menudo de identificar la discriminación, y luego pues no acuden a los circuitos de protección, ¿no? A los tribunales. La justicia es cara y lenta y mala, porque se temen represalias, porque no hay mecanismos disponibles seriamente de asistencia a víctimas. Sabéis que fundamentalmente el derecho antidiscriminatorio europeo se construye sobre la idea de asistencia a víctimas, ¿no? Y hay toda la creación de instituciones, organismos de asistencia, ¿no? Que es justamente lo que en España están cubriendo las entidades del tercer sector, como pueden, con muchas dificultades, porque no hay una política pública de asistencia a víctimas, ¿no? Ni está, ni se la espera, ¿no? Porque la gente no cree que ocurra esto, ¿no? Porque muchos, aunque incluso algunos sufren discriminaciones, por ejemplo por edad, o de género, sin embargo no las perciben como tales, ¿no? O sea, es curioso cómo existe la realidad y sin embargo no tenemos conciencia sobre esa asistencia, ¿no? Y está oculto, porque era lo que ocurría exactamente con la violencia de género. En cuanto se abordó, tenemos juzgados colapsados, 200.000, o sea, antes de que hubiera política criminal, las mujeres no denunciaban, lo consideraban normal, que le pegaba y la policía, pero hombre, ¿qué? Pero todo esto tiene que ver con que los juristas no conocen en España suficientemente bien. Y luego están los fiscales. Antes de que existieran las fiscalías, no había política criminal seria. Yo siempre pongo el ejemplo de la violencia de género. En España siempre ha habido tipos penales contra el homicidio, el asesinato, las lesiones, que podían haberse utilizado en caso de cuando un hombre lesiona o mata a su pareja, pero no se aplicaban. Bueno, en otro momento un poco más optimista europeo se dictaron todas estas directivas y la agencia valora cómo se están aplicando en toda Europa, no solo en España, ¿no? ¿Y qué dicen? Pues dice, la Unión Europea tiene una robusta legislación antidiscriminatoria que ha elevado el nivel de protección antidiscriminatoria de los Estados, pero la legislación no es suficiente, hace falta políticas públicas que traduzcan la ley a la realidad, ¿no? Y efectivamente los documentos europeos, como los españoles, nos recuerdan una y otra vez todas cómo están las causas de discriminación, cómo existe una discriminación cotidiana. Hay muchísimos millones de europeos que sufren todos los días discriminación de varios tipos. Nuestra tradición colectivista, comunitarista, ¿no? Ideológica, no nos vemos de ayuda, de igualdad, somos un pueblo preocupados por la igualdad, mucho más que otros pueblos, que otros países, ¿no? Nos interesa la igualdad, y entonces, claro, como es algo que no nos permitimos ser, pero lo somos, eso genera una contradicción cuyo efecto es que lo ocultamos y que no somos capaces de reconocerlo. Ni siquiera el que perpetra la discriminación ni el que la recibe, ¿no? O sea, uno podría decir, como la mujer que dice, bueno, mi marido me pega lo normal, una víctima de discriminación podría decir, bueno, me discrimina lo normal, es lo natural, está interiorizado, ¿no? Son conductas perfectamente asimiladas. Claro, el problema de la discriminación es el estereotipo negativo, ¿no? El prejuicio. La peculiar injusticia de la discriminación es que una persona es tratada peor en alguna relación social porque se le aplica un rasgo no individual sino colectivo, ¿no? Sobre el que recaen hondos prejuicios hondamente arraigados, ¿no? Pues la homofobia, ¿no? El racismo. Curiosamente no es razas, pero sí es racismo, porque curiosamente, esto sí que es extraño. Hay gente que cree que existen razas, ¿no? Estos no son muy buenos en ciencias, ¿no? Me parece que razas, desde que se desaparecieron los neandertales, desde que desaparecieron los neandertales, que era una raza diferente, ya no hay raza, solo hay una raza humana. Pero sí hay gente que cree que existen razas, lo cual es sorprendente. Segundo, cree que unas son superiores a otras, lo cual es verdaderamente sorprendente, ¿no? Porque tú puedes ver una persona que es diferente a ti, de otro color, tal. Pero claro, de ahí deducir que unas son superiores a otras, y ya lo tercero y todavía aún más sorprendente es que los que son racistas se ven en la raza superior.
negativo. No, porque normalmente suelen ser a su vez. Normalmente el contexto es negativo, es un animal domesticado. Como en realidad las razas inferiores eran los esclavos. O sea, la idea de racismo es genéticamente está asociada a la de la esclavitud, gente que son cosas, no son seres humanos del todo. Y ese es el prejuicio racial, y xenófobo, y homófobo. Ese es, hay seres que no son humanos del todo. O sea, el estigma, o sea, la mirada, claro, la dignidad humana está comprometidísima, ¿no? Verdaderamente sorprendente. Bueno, hay un racismo líquido, ¿no? No me voy a referir solo a etnia, raza, pero podríamos decir que hay una discriminación líquida, un fenómeno de discriminación líquida, no especialmente visible, que explica por qué aunque hay políticas públicas de lucha contra la discriminación, sin embargo el fenómeno sigue siendo robusto, sigue siendo obstinado, ¿no? Es tan difícil, es como si no estuviéramos minando eficazmente las bases ideológicas de la discriminación, ¿no? Porque la discriminación es una conducta, pero esa conducta tiene unas bases ideológicas. Estamos trabajando con los efectos de la discriminación, pero no con las causas, entonces avanzamos realmente poco, ¿no? Porque los estereotipos siguen vigentes, ¿no? Bueno, no se ve la discriminación, digamos. Por supuesto, el neorracista no sabe que lo es en la mayoría de los casos y hace una defensa encendida de la idea de igualdad, ¿no? Coexisten actitudes positivas y negativas, ¿no? Pero al tiempo que se critica la desigualdad, se rechaza cualquier medida que tienda a luchar contra la desigualdad, ¿no? La crítica a las minorías étnicas es sutil, se utilizan las estadísticas, por ejemplo, ¿no? Para decir, joder, fíjate en las cárceles, ¿cuánta gente hay en las cárceles gitanos, inmigrantes, ¿no? La demostración, si hay muchos inmigrantes en las cárceles, es la demostración palmaria que un inmigrante potencialmente es un delincuente, como gitano. Todo eso se sabe, ¿no? Porque uno de los elementos de este racismo líquido, de esta xenofobia líquida, es la idea de que las personas que son víctimas de discriminación son depredadores sociales, son depredadores de bienes sociales. Reciben mucho, o sea, no aportan nada a la sociedad y sin embargo reciben, se les trata demasiado bien, ¿no? Habría que desimantar el país. Entonces, si cualquier gobierno pone el acento en la lucha seria contra la discriminación potente, sería posiblemente mal visto por el electorado. Y por supuesto, estas personas pues no votan, los inmigrantes no votan, en fin, los que tienen más dificultades, los gitanos no votan, ni votan, y ya no hablemos de ser votados, ¿no? Porque claro, digamos, una de las cosas más urgentes que debemos plantear es sacar, hay aquí muchos aspectos de servicios sociales, de igualdad, de derechos sociales básicos, pero hay que elevar el nivel de la estrategia. Hay que estar en los niveles donde se toman las decisiones, o sea, pues estamos hablando, como decía Rosa, de ciudadanía, no solo de Estado social, de igualdad de oportunidades, sino de Estado democrático, de evitar que haya personas entre nosotros que son castas o estamentos subordinados y por tanto no tienen una ciudadanía plena. El racista líquido en realidad es un defensor de nuestro modo de vida, entre comillas, ¿no? Los gitanos, los inmigrantes, no contribuirían al desarrollo del país. Por eso cualquier medida de acción positiva, lo digo ya, discriminación positiva, la gente tiene un cacao aquí con esto maravillado también. Se llama discriminación, porque acción positiva suena desdentado. Entonces todo el mundo llama discriminación positiva a lo que en realidad es una acción positiva. La acción positiva no plantea ningún problema, salvo la inteligencia de política pública de establecerlas. Pero ningún problema jurídico. La discriminación positiva sí. Porque una acción positiva es una acción positiva que simétricamente produce un perjuicio concreto en alguien del grupo mayoritario, ¿no? Una cuota o regla de preferencia rígida, tal, ¿no? Bueno. Pero bueno, aquí se confunde todo. No, discriminación positiva. Pero bueno, es igual. Todo se llama discriminación positiva, aunque nada es discriminación positiva, pero cualquier cosa que se huela como a tratar un poco mejor a un grupo que está de hecho peor cuando se trata de un grupo étnico, es contemplada como injusta, porque se niega misma la existencia de discriminación, ¿no? El derecho antidiscriminatorio no es que sea muy complejo, pero tiene su pequeña dificultad, porque no es lo mismo la discriminación directa que las indirectas, las discriminaciones patentes de las que se ocultan. Es muy interesante toda la prohibición de discriminación por asociación, el caso, ya sabéis, Coleman, también habría ahí muy interesante el deber de acomodo razonable, que juega en relación a discapacitados, pero podría jugar también en relación a discriminación religiosa, ideológica, y en España apenas
estamos en esa línea, etcétera, ¿no? Hace falta todo este tipo de conocer esta construcción doctrinal, ¿no? No me voy a tener en esto. Pero vamos, los jueces no la conocen, no están sensibilizados. El Tribunal Constitucional tiene solo 2 sentencias sobre materia de discriminación racial, 2, y son nefastas las 2. También os diré una cosa, la protección antidiscriminatoria que tenemos en España no es fina, no está bien articulada, porque ¿qué haría falta en España? Lo que hacía falta en España, por exigencia europea, y además nos vendría muy bien, es una ley de igualdad de trato, pero luego la responsabilidad jurídica, en España lo que tiene posiblemente el Código Penal sea excesivo, pero claro, que salga de rositas también es insuficiente, totalmente insuficiente. Entonces pienso yo que si tuviéramos una ley de igualdad de trato, un catálogo de infracciones y sanciones, un organismo que tenga capacidad de imponer sanciones administrativas, además con una cierta agilidad, pues esto sería fantástico, ¿no? Esto es lo que no tenemos en España, ¿no? En fin.